Khalil Hassan había sido fotoperiodista durante 23 años, documentando conflictos en todo el Medio Oriente. A los 51 años, había visto más guerra que la mayoría de los soldados. Pero el 17 de octubre de 2023, cubriendo una crisis humanitaria en Gaza con su hijo de 19 años Omar, todo cambió. Fueron capturados, y durante 437 días, Khalil lucharía por mantener vivo a su hijo, solo para perderlo un día antes de que llegara la libertad. Día 1, 17 de octubre de 2023. Khalil y Omar están fotografiando una clínica médica destruida en el norte de Gaza. Padre e hijo, trabajando juntos como lo han hecho durante el año pasado desde que Omar se graduó de la preparatoria y se unió al trabajo de su padre. «Papá, mira esto», dice Omar, cámara levantada para capturar el metal retorcido y el concreto destrozado. La forma en que la luz atraviesa los escombros cuenta toda la historia. Khalil sonríe. Su hijo tiene el ojo, el instinto por la imagen que importa. «Bien, toma la foto, luego nos movemos. Esta área no es segura». No ven a los hombres armados acercarse hasta que es demasiado tarde. 6 combatientes enmascarados rodeándolos, armas levantadas, gritando en árabe. «Prensa, somos prensa», grita Khalil, levantando sus credenciales de prensa. «Periodistas internacionales». No importa. Manos ásperas los agarran, les quitan cámaras, teléfonos, identificación, los empujan dentro de un vehículo. Conducen durante horas a través de calles bombardeadas y túneles hasta que llegan a una habitación de concreto subterránea, sin ventanas, una puerta de metal, 2 colchones delgados en un piso de concreto. Su prisión durante los próximos 407 días. «Papá, ¿qué está pasando?». La voz de Omar tiembla. Tiene 19 años, todavía solo un niño a pesar de sus intentos de valentía adulta. Nos han tomado como rehenes, probablemente por rescate o intercambio de prisioneros. Khalil mantiene su voz firme, aunque su corazón está martillando. «Escúchame, Omar. Nos mantenemos calmados. No los provocamos. Sobrevivimos. Tu madre nos está esperando». «¿Cuánto tiempo?». «No lo sé. Días, semanas. Pero saldremos, te lo prometo». Es una promesa que Khalil pasará 406 días cumpliendo, solo para romperla por un solo día. El primer mes es el más difícil. Aprender la rutina. Los guardias que traen comida 2 veces al día. Arroz, pan, a veces verduras. Los interrogatorios que no llegan a ninguna parte porque no tienen información de valor. Los sonidos de bombardeos arriba que sacuden polvo del techo y hacen que Omar se estremezca cada vez. Khalil observa a su hijo cuidadosamente. Omar está perdiendo peso. La chispa en sus ojos se está apagando. Por la noche el niño llora en silencio, pensando que su padre está dormido. «Omar, háblame. Tengo miedo, papá. Tengo tanto miedo de que muramos aquí». «No lo haremos. Mírame. No moriremos aquí. Pero tienes que mantenerte fuerte. Tu mente, Omar. Eso es lo que protegemos. No nuestros cuerpos. Esos pueden lastimar. Pero nuestras mentes, nuestra esperanza, eso es nuestro». Khalil comienza una rutina. Cada mañana hacen ejercicio, flexiones abdominales, correr en el lugar, manteniendo sus cuerpos fuertes. Luego Khalil cuenta historias. Historias de su vida, su carrera, sus aventuras por el mundo. Historias de la madre de Omar. Cómo se conocieron, cómo se enamoraron. Historias de Omar cuando era niño, las cosas graciosas que decía, los problemas en los que se metía. ¿Recuerdas cuando tenías 7 años e intentaste fotografiar ese camello en El Cairo y escupió en tu lente? Omar se ríe por primera vez en semanas. Lloré durante 1 hora. Pensé que mi cámara estaba arruinada. Lo estaba, pero te compré una nueva. Y nunca dejaste de disparar después de eso. Estas historias se convierten en su supervivencia, su recordatorio de que son más que prisioneros. Son personas con vidas, con recuerdos, con futuros esperando. 3 meses adentro, Omar se enferma, fiebre, tos, debilidad. Khalil golpea la puerta de metal hasta que llegan los guardias. Necesita medicina, necesita un doctor. No traen nada. Durante 3 días, Omar arde con fiebre mientras Khalil usa su preciosa ración de agua para enfriar la frente de su hijo. Khalil no come, dando su comida a Omar. No duerme, permaneciendo despierto para asegurarse de que Omar siga respirando. «Papá, si muero, no te estás muriendo. ¿Me oyes? Tienes 19 años. Tienes toda tu vida por delante. Vas a salir de aquí, ir a la universidad, convertirte en un gran fotógrafo, mejor que yo. Vas a conocer a una chica, enamorarte, darme nietos. Vas a vivir, Omar, vas a vivir». Al 4.º día la fiebre baja. Omar sobrevive. Pero Khalil ha envejecido 10 años en esos 4 días. 6 meses adentro. Han desarrollado su ritmo. Ejercicio por la mañana. Historias y conversaciones durante el día. Por la noche planean su futuro. ¿Qué harán cuando salgan? «Lo primero que voy a hacer es comer el maklubé de mamá», dice Omar. Un plato enorme.
y kunafe de postre. Lo primero que voy a hacer es abrazar a tu madre durante aproximadamente 1 hora seguida. Lo segundo, ducha caliente. La ducha más larga de la historia. Se ríen. Es un sonido hueco en la habitación de concreto, pero es algo. Los guardias tienen nombres ahora, aunque los prisioneros no los conocen. Khalil los llama número 1 a número 5 según sus rutinas. Número 3 es el que a veces deja pan extra. Aprenden a navegar este pequeño mundo. 1 año adentro. Octubre 2024. Khalil marca la fecha rayando una línea en la pared. 365 líneas ahora. 1 año completo de cautiverio. Papá, ¿crees que se olvidaron de nosotros? ¿El mundo exterior? No. Tu madre no se ha olvidado. La prensa no se ha olvidado. La gente está trabajando para sacarnos. Solo tenemos que ser pacientes. Pero Khalil está comenzando a dudar. 1 año es mucho tiempo. Suficiente para que el mundo siga adelante. Suficiente para que su historia se convierta en noticia vieja. Suficiente para que las negociaciones se estanquen y fallen y reinicien y fallen de nuevo. No comparte estas dudas con Omar. Su trabajo es mantener viva la esperanza de su hijo. 14 meses adentro. Diciembre 2024. La comida ha empeorado. Los guardias más agitados. Algo está sucediendo en la guerra arriba, pero no tienen información. Los sonidos de bombardeo suenan más cerca. A veces escuchan disparos. Omar tiene 20 años ahora, aunque se ve mayor. La prisión ha robado su juventud. Está delgado, pálido, su cabello crecido largo, pero sus ojos aún tienen lucha en ellos cuando mira a su padre. Eso es lo que importa. Cuéntame la historia de nuevo, dice Omar, sobre cuando nací. Khalil ha contado esta historia 50 veces, pero la cuenta de nuevo. Eran las 3 de la mañana. Tu madre me despertó, muy calmada, muy compuesta. Es hora, dijo. Entré en pánico, completamente en pánico. Olvidé dónde puse las llaves del auto. Me puse la camisa al revés. Tu madre tuvo que conducirse a sí misma al hospital porque yo era inútil. Omar sonríe. Y luego naciste. 6 libras, 4 onzas, gritando con toda tu fuerza. El doctor te entregó a mí y simplemente dejaste de llorar. Me miraste directamente con esos enormes ojos oscuros, y supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Que haría cualquier cosa, te protegería de cualquier cosa, daría todo por ti. Estás haciendo eso ahora, papá. Me estás protegiendo cada día que estamos aquí. Te protegeré hasta que salgamos de aquí, hasta que estés en casa con tu madre. Esa es mi promesa. 15 meses adentro. Enero 2025. Los guardias irrumpen con noticias. Las negociaciones están progresando. Se está organizando un intercambio de prisioneros. Estadounidenses, europeos, periodistas. Están en la lista. ¿Cuándo? Exige Khalil. Pronto. Tal vez semanas. La esperanza regresa. Después de 15 meses de oscuridad hay luz. Los ojos de Omar brillan por primera vez en meses. Vamos a casa, papá. Realmente vamos a casa. Vamos a casa. Comienzan a planear de nuevo. ¿Qué comerán? ¿Dónde irán? Omar quiere ver el océano. Khalil quiere fotografiar a su hijo a la luz del sol, libre sonriendo. Irán a Turquía. Algún lugar seguro. Algún lugar hermoso. Comenzarán a sanar. 16 meses adentro. Febrero 2020. El bombardeo se intensifica. La habitación de concreto tiembla constantemente. El polvo cae en láminas. Los guardias están nerviosos, gritándose unos a otros, desapareciendo durante horas. Algo está pasando, dice Khalil. La guerra se está moviendo. Las fuerzas están empujando hacia esta área. ¿Es eso bueno o malo para nosotros? No lo sé. Lo que no dice, podrían morir en fuego cruzado. Podrían ser ejecutados como responsabilidades. Podrían ser movidos a una ubicación peor. O podrían ser rescatados. Tantas posibilidades, ninguna de ellas segura. Día 43, 28 de febrero de 2020. Los guardias vienen con la noticia. El intercambio está confirmado. Mañana, 29 de febrero. Serán liberados con un grupo de otros rehenes, llevados a la frontera, entregados a mediadores, libres. Mañana, Omar no puede creerlo. Salimos mañana, confirma el guardia. Estén listos al amanecer. Después de que los guardias se van, Khalil y Omar se abrazan. Por primera vez en 40 y 36 días, se permiten creer que es real. Van a casa, sobrevivieron. 1 noche más, dice Omar. Solo 1 noche más, y somos libres. 1 noche más, acepta Khalil. Lo logramos, hijo, lo logramos. Esa noche, no duermen. Demasiado emocionados, demasiado asustados de que si duermen, despertarán y habrá sido un sueño. Hablan sobre sus planes. Omar va a comer todo a la vista, aprender a usar su cámara correctamente de nuevo, tal vez ir a la escuela de periodismo, conocer a una chica, vivir. Estoy orgulloso de ti, dice Khalil. Te mantuviste fuerte. Tantas veces pensé que podrías romperte, pero no lo hiciste. Eres más fuerte que yo. Te tuve a ti, papá. Por eso me mantuve fuerte.
porque nunca me dejaste rendirme. Eso es lo que hacen los padres. A las 3 a.m. Omar se queda callado. Papá, ¿puedo decirte algo? Cualquier cosa. Estaba tan enojado cuando me trajiste a Gaza. No quería venir. Quería quedarme en casa, pasar tiempo con amigos, ser un adolescente normal. Te culpé por esto, por estar aquí. Lo sé, no te culpo por eso, pero ya no lo hago. Estar aquí contigo, estos 436 días, aprendí lo que significa ser fuerte, sobrevivir, tener esperanza incluso cuando no hay nada por lo que esperar. Me enseñaste eso, y mañana cuando salgamos, voy a hacerte sentir orgulloso. Voy a ser el periodista que me entrenaste para ser. Ya me haces sentir orgulloso, Omar, cada día. Se sientan juntos en la oscuridad de su celda por última vez, padre e hijo, contando las horas hasta la libertad. A las 5 a.m., Omar comienza a toser. No es inusual. El polvo, la mala calidad del aire, ambos han tenido tos. Pero esto es diferente. Tos violenta y convulsiva que sacude el delgado cuerpo de Omar. Y luego sangre. Sangre roja brillante en su mano cuando la retira de su boca. Papá. La sangre de Khalil se congela. Omar, ¿qué pasa? Más tos, más sangre. Omar intenta pararse y colapsa. Khalil lo atrapa, lo acomoda en el colchón. No puedo respirar. Ayuda. Khalil golpea la puerta. Necesita ayuda. Doctor, ahora. Los guardias vienen. Ven la sangre. El pánico en el rostro de Omar mientras lucha por respirar. Se van y regresan con un médico, si se le puede llamar así. Sin equipo, sin medicina. Solo una linterna e incompetencia. El médico examina a Omar rápidamente. Sacude la cabeza. Dice algo a los guardias en árabe demasiado rápido para que Khalil lo siga. Luego se va. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Un guardia. Número 3. El que a veces muestra bondad habla. Sangrado interno, probablemente por desnutrición, estrés, demasiado tiempo sin atención médica adecuada. Dice que no hay nada que pueda hacer. No, llévenlo a un hospital. De todos modos nos liberan hoy. Solo llévenlo a un hospital. No hay hospitales, todo está destruido. Incluso si los hubiera no podemos transportarlo. El punto de intercambio está a 3 horas. No sobreviviría el viaje. El mundo de Khalil termina. Reúne a Omar en sus brazos, su hijo que casi no pesa nada ahora, y lo sostiene. Papá, lo siento. No te disculpes. No tienes nada de qué disculparte. Estábamos tan cerca. Lo sé, Abeebi, lo sé. Las lágrimas corren por el rostro de Khalil. Pero lo lograste. Sobreviviste 436 días. Te mantuviste fuerte. Nunca te rendiste. Estoy tan orgulloso de ti. La respiración de Omar se vuelve más trabajosa. Sangre en las comisuras de su boca. Sus ojos encuentran los de su padre. Dile a mamá que la amo. Se lo dirás tú mismo, cuando lleguemos a casa. Papá, por favor, dile. Khalil no puede hablar a través de sus sollozos. Solo asiente. Sostiene a su hijo más fuerte. Ya no tengo miedo. Eso es bueno, hijo. No tienes que tener miedo, porque estás aquí, estoy justo aquí, no te voy a dejar. La mano de Omar se extiende. Toca el rostro de su padre. Mejor papá, mejor hijo, el mejor hijo del mundo. Los ojos de Omar comienzan a cerrarse, su respiración se ralentiza. Khalil lo mece como lo hizo cuando Omar era un bebé, cuando las pesadillas lo despertaban, y solo su padre podía hacerlo sentir seguro. Te tengo, duerme ahora, solo duerme. A las 6:47 a.m. del 28 de febrero de 2025, una hora antes del tiempo de intercambio acordado, Omar Hassan muere en los brazos de su padre. 19 años, un día antes de la libertad. Los guardias tienen que alejar a Khalil del cuerpo de su hijo. Él lucha contra ellos, gritando, tratando de regresar a Omar. Lo arrastran a un vehículo. Otros rehenes están allí, vivos, a punto de ser liberados. Miran la ropa manchada de sangre de Khalil, sus ojos salvajes. A las 8 a.m., Khalil cruza la frontera hacia Egipto. Oficialmente es libre después de 437 días de cautiverio. Su hijo no está con él. Los mediadores y oficiales de la Cruz Roja intentan consolarlo. Khalil no escucha nada. Es llevado a un hospital, examinado, tratado por desnutrición, deshidratación, trauma. No siente nada. Su esposa Laila llega esa noche. Corre hacia él, abrazándolo, llorando. Gracias a Dios que estás vivo. Omar, Khalil no puede decir más. Ve comprensión en sus ojos, luego negación, luego el colapso. No. ¿Dónde está? Murió esta mañana, 1 hora antes del intercambio. Sangrado interno. No pude salvarlo. El grito de Laila atraviesa el hospital. Golpea el pecho de Khalil, gritando ¿por qué? Luego colapsa en sus brazos. Se sostienen mutuamente y se rompen juntos. Su hijo sobrevivió 436 días de cautiverio.
y murió un día antes de la libertad. 3 meses después, Khalil y Layla entierran a su hijo. Su cuerpo finalmente fue devuelto como parte del intercambio final de prisioneros. Lo descansan en su cementerio familiar en Ramallah. En el funeral, Khalil habla: Omar sobrevivió 436 días porque nunca perdió la esperanza, porque era más fuerte que nadie que haya conocido, porque creía que volvería a casa, y al final esa esperanza, esa fuerza, esa creencia, fue suficiente para llevarlo a horas de la libertad. Un día menos. Un día. Pasaré el resto de mi vida preguntando por qué. ¿Por qué no un día más? ¿Por qué no unas horas más? Pero sé que Omar no querría que me rompiera. Luchó demasiado duro para mantenerme fuerte para que me rinda ahora, así que viviré por los dos. Contaré su historia. Mostraré al mundo las fotografías que tomó, el talento que tenía, la luz que trajo a la oscuridad. Y recordaré que durante 436 días tuve el honor de estar encerrado en una celda con la persona más valiente que he conocido, mi hijo. 6 meses después de la muerte de Omar, Khalil publica un ensayo fotográfico titulado 436 días. Es la historia de su cautiverio, contada a través de las palabras de Khalil y las fotografías de Omar, las recuperadas de sus cámaras, las imágenes que Omar tomó antes de ser capturados, el talento que nunca llegó a florecer completamente. El ensayo gana premios internacionales. Genera conversaciones sobre rehenes, sobre el costo humano del conflicto, sobre padres e hijos y los lazos que sobreviven incluso a la muerte. Khalil usa la atención para abogar por otros rehenes aún retenidos. Trabaja con organizaciones tratando de asegurar liberaciones. Visita familias que esperan como él esperó y les dice la verdad. La esperanza te mantiene vivo. Incluso cuando la esperanza es todo lo que tienes. Incluso cuando la esperanza termina un día demasiado pronto. Un año después de la muerte de Omar, Khalil regresa al periodismo. No a zonas de conflicto. No puede enfrentar eso más. Pero a enseñar. Dirige talleres para jóvenes fotógrafos en Ramallah. Enseña las técnicas de Omar, comparte la perspectiva de Omar, mantiene viva la visión de su hijo a través de otros. Una de sus estudiantes, una chica de 16 años llamada Nur, muestra un talento excepcional. Tiene el ojo de Omar para la luz, para la imagen que cuenta toda la historia. «¿Me recuerdas a alguien?», le dice Khalil después de clase un día. «¿A quién?». «A mi hijo. Habría tenido tu edad ahora sí. Bueno, habría tenido 20 años. Y creo que habría sido exactamente como tú. Talentosa, sin miedo, llena de preguntas. ¿Qué le pasó?». Khalil normalmente no habla de eso con los estudiantes, pero algo en los ojos sinceros de Nur lo hace contar la historia. No la historia completa, eso es demasiado, pero suficiente. Suficiente para que ella entienda. «Lo siento», dice Nur cuando termina. «Eso debe ser difícil, enseñar fotografía cuando te recuerda perderlo. Es difícil, cada día, pero también lo mantiene vivo. Cuando te veo mirar a través de una cámara como él lo hacía, cuando veo ese momento de descubrimiento cuando encuentras la toma perfecta, es cuando me siento más cerca de él. Entonces seguiré disparando, por él». «Por ti misma», corrige Khalil suavemente. «Eso es lo que él habría querido. Que te conviertas en tu propia fotógrafa, no una copia de alguien más. Pero sí, creo que le habría gustado saber que su perspectiva vive». 5 años después de la muerte de Omar, Khalil está de pie en la tumba de su hijo en lo que habría sido su 24º cumpleaños. Layla está con él, como lo está cada año en este día. Han sobrevivido 5 años de dolor, 5 años de despertar y recordar que su hijo se fue. 5 años de ver a Omar en cada joven en la calle, cada fotógrafo con una cámara, cada rayo de luz atravesando escombros. «¿Crees que él sabía?», pregunta Layla. «Esa mañana cuando estaba muriendo, ¿crees que sabía cuán cerca estaba de la libertad?». «Sí, él sabía, ambos lo sabíamos. No sé si eso lo hace peor o mejor. Yo tampoco». Se paran en silencio, recordando al niño que creció demasiado rápido y murió demasiado joven, que sobrevivió 436 días de cautiverio y perdió su vida un día antes de la libertad, que nunca llegó a comer el maclubé de su madre, nunca tomó esa ducha caliente, nunca vio el océano o se enamoró o les dio nietos. «Todavía lo veo», dice Khalil suavemente, «cada día, en mis estudiantes, en fotografías, en la luz del sol. Está en todas partes y en ninguna parte. Lo sé, yo también». «¿Crees que alguna vez dejaremos de contar los días? ¿Los días hasta qué? Hasta que se suponía que seríamos libres». Omar lo logró 437. Un día menos. «Khalil, tienes que dejar de contar. Te romperá». Ya me rompió, pero Omar no querría que me quedara roto. Así que me levanto, enseño, trabajo, vivo, porque ese día, ese único día, es la diferencia entre que él esté aquí y que se haya ido. 10 años después del cautiverio, Khalil tiene 61 años. Ha vivido más tiempo ahora sin Omar que con él. El dolor ha cambiado de forma, ya no el dolor agudo e inmediato, sino un dolor sordo y constante.
Una pieza faltante que nunca se llenará. Está caminando por el Cairo, donde está enseñando un taller, cuando ve a un joven fotografiando escenas callejeras. Algo sobre el ángulo, la paciencia, la forma en que espera la luz, es tan familiar. Khalil se acerca. Tienes buen ojo. El joven levanta la vista sorprendido. Gracias. ¿Eres fotógrafo? Solía serlo. Ahora enseño. Khalil Hassan. Los ojos del joven se abren. El Khalil Hassan. Del ensayo 46 días. Sí, Ahmed. Me convertí en fotógrafo por el trabajo de tu hijo. Las imágenes que publicaste después, las vi cuando tenía 15 años. Cambiaron mi vida. Me hicieron entender que la fotografía no se trata solo de tomar fotos. Se trata de dar testimonio, de encontrar belleza en lugares rotos. La garganta de Khalil se aprieta. 10 años después, y Omar todavía está inspirando a la gente. Todavía haciendo fotógrafos de niños. Todavía vivo en su trabajo. Él habría estado muy orgulloso de escuchar eso. Ojalá hubiera podido conocerlo. Le habrías gustado. Tiene su espíritu. Hablan durante una hora, este joven fotógrafo y el padre que lo perdió todo. Ahmed muestra a Khalil su portafolio, documentación de conflictos, trabajo humanitario, el mismo camino que Omar podría haber tomado. La misma pasión en sus ojos. Cuando se separan, Khalil siente algo que no ha sentido en 10 años. No felicidad todavía no, pero algo cercano a la paz. El conocimiento de que la muerte de Omar no fue sin sentido. Que su breve vida, su trabajo incompleto, su historia inacabada, importó, inspiró, cambió a las personas. Esa noche Khalil escribe en el diario que ha mantenido desde la muerte de Omar. Escribe todos los días a su hijo, cosas que desearía poder decir. Conocí a un fotógrafo hoy que se convirtió en lo que tú te habrías convertido. Lleva tu visión adelante. Y me di cuenta de algo, Abeebi, eras libre. No el 29 de febrero cuando habríamos cruzado la frontera, sino mucho antes. Eras libre cada día que te negaste a dejar que rompieran tu espíritu. Cada día que encontraste esperanza en esa celda. Cada día que sobreviviste. Un día menos de libertad física. Pero ya eras libre donde más importaba, en tu corazón, en tu mente, en tu alma inquebrantable. Lo veo ahora. Me tomó 10 años, pero lo veo. Te extraño cada momento de cada día. Pero ya no estoy contando los días que perdiste. Estoy celebrando los 436 días que sobreviviste. Los 19 años que viviste. La luz que trajiste a lugares oscuros. Solo estuviste un día menos de cruzar esa frontera. Pero nunca estuviste un día menos de ser libre. Te amo, te llevaré adelante. Y un día cuando llegue mi tiempo te encontraré en lo que venga después. Y tendremos para siempre para contarnos historias. Hasta entonces, seguiré viviendo por los dos. Como me enseñaste a hacer en esa celda. Como habrías querido. Tu padre siempre. Khalil Hassan cierra el diario. Fuera de su ventana, el sol de El Cairo se pone, proyectando luz dorada sobre la ciudad. La misma luz que Omar solía fotografiar. La misma luz que cuenta historias incluso en lugares rotos. Toma su cámara, la primera vez en años, y fotografía la puesta de sol. Por Omar, por él mismo, por cada padre que perdió un hijo un día demasiado pronto. Por cada persona que sobrevivió solo para perder lo que más importaba. Un día menos de libertad. Pero una vida de amor que el cautiverio nunca pudo quitar.